buenas tardes. Soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Mire, el año termina y queríamos hacer un recuento, pero por voz de los propios protagonistas de lo que ha hecho o ha dejado de hacer la Cámara de Diputados locales. Así es, fuimos a preguntar a varios diputados, representantes de los diferentes grupos parlamentarios, porque ¿cuál es el balance que tienen a punto de terminar este año? Que en realidad su año completo termina en septiembre, pero bueno, en este año que estará concluyendo con el cierre del periodo el próximo jueves, pues vamos a ver qué nos dijeron, cuál es el balance que tienen. Me parece que no fue un buen año para la legislatura, en el caso personal. No, tenemos varias iniciativas que están ahí detenidas, que no han pasado, que están todas en discusión en la Junta de Coordinación Política, y para el grupo parlamentario de Morena tampoco, porque me parece que el legislativo sigue siendo una ventanilla de trámite del Ejecutivo. No ha logrado su autonomía, a pesar de que nosotros de manera constante pues, estamos reclamándola, y hay mucho que hacer en el Poder Legislativo. Sí, hay muchísimo más inconformidad. Nos hemos dado cuenta que el ejercicio del poder público es viejo, es anquilosado. Hay que cambiarlo. El Poder Legislativo hoy en día no es un contrapeso, en realidad solamente es una ventanilla de trámite, como te digo. Es lamentable, y la verdad que nos queda el ánimo de seguir trabajando, el ánimo de seguir empujando, pero satisfecho no estamos, y no estoy personalmente. Bueno, pues yo creo que con nuestras 4 iniciativas que representó en este momento el Partido Verde, pues lo que me queda, pues que hubiéramos podido hacer más todavía, ¿no? Entonces yo creo que el próximo año vamos a sacar la espinita y vamos a presentar todavía más iniciativas de las que hemos presentado en este periodo, iniciativas de fondo que realmente puedan y arreglen problemas sociales de forma profunda, que no sean paliativos. Muchas veces se dejaron de lado los intereses de partido para priorizar los intereses ciudadanos. Yo creo que eso fue de lo que más podemos resaltar. Como grupo parlamentario nunca estaremos satisfechos, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha desarrollado un trabajo intenso, y hay que decirlo, de todos los grupos parlamentarios, del legislativo en su conjunto, pues indiscutiblemente que hay una serie de pendientes que no se han logrado atender. Sin embargo, yo creo que esto pues tiene que ver con la propia dinámica del Congreso. Pues hay temas que tienen que ver con la cuestión educativa, que son los que a nosotros nos interesan, otros temas que tienen que ver también con la seguridad social, los servicios médicos, ¿no? Salud. Nosotros quisiéramos que se hubiera podido avanzar más. Sin embargo, insisto, no ha sido por descuido del legislativo, no ha sido por el cúmulo de trabajo que ha habido. Creo que es un año verdaderamente productivo. Se aprobaron más de 500 iniciativas y aún todavía no se cierra el periodo ordinario. Nosotros, como fracción del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al revés. Yo creo que me siento verdaderamente satisfecho por la participación, por la productividad, y aún seguimos. De hecho, el trabajo más representativo es el que no se ve, es el análisis, el trabajo de comisiones, y bueno, el hecho de que no haya salido alguna iniciativa no quiere decir que esté parada, es porque está en análisis, está en estudio, y para ello existen las comisiones. Faltan temas, falta mucha apertura democrática a esto, les gusta seguir teniendo un control férreo, pero creo que vamos a seguir logrando. Con los próximos resultados se va a ver una recomposición democrática en este estado, estoy seguro. Y lo que se pasó pues fue temas que están fuera de nuestra capacidad de ir en contra o lograr que se vote en contra. Lo que nos va a dar satisfacción en la historia es la que nos va a reconocer todo lo que nos opusimos, comentamos, dijimos. Si no pasa, qué bueno, porque es para bien por los mexicanos. Y si pasa y se equivocan, nosotros vamos a poder decir con la cara en alta, se los dijimos. Si me dices satisfecho, no estoy satisfecho. Hemos hecho un buen trabajo, ha habido un buen esfuerzo por parte de todos, creo que sí. Creo que siempre se puede mejorar, siempre se puede ser más productivo, siempre se pueden hacer mejores cosas. Pero el grupo parlamentario del PAN ha sido responsable en comisiones, ha sido responsable en el Pleno. Hemos discutido cada una de las iniciativas que hemos propuesto, o cuando hemos estado en contra siempre hemos argumentado desde nuestra particular forma de ver
¿por qué no? Y lo que hemos propuesto siempre también hemos estado abiertos a que se abra el diálogo, el debate. Yo quedo con un buen sabor de boca, sin embargo creo que todavía hay temas pendientes y el próximo año espero que pueda ser con una altura de miras mucho más importante. La fracción ha trabajado bien, hemos presentado iniciativas importantes, se han considerado algunas, muchas no, y creo que el resultado pues no es el que esperábamos, no tanto por nuestro trabajo, sino por las discusiones que se han dado y la agenda que se ha dado en el Pleno, en donde se ha priorizado las iniciativas del Ejecutivo en un alto porcentaje y la de los partidos políticos en un menor porcentaje. No obstante eso, vamos a trabajar con mayor intensidad, vamos a estar presentando iniciativas importantes para que pueda ayudar a normar la conducta y la relación de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos del Estado de México. El hecho de que denunciáramos la existencia de subestimación de ingresos que después aparecían como ingresos extraordinarios, que fue una cantidad extraordinaria, más de 200,000 millones de pesos, lográramos en este último paquete económico que en sus transitorios se estableciera que ya no va a haber simulación, que ya todo el ingreso se va a registrar para también que se registre el egreso y que además logramos que se vigilaran las elecciones, va a ser un año electoral y se va a vigilar el uso del presupuesto por el Congreso, por el órgano superior de fiscalización y por el Instituto Electoral. Creemos que son cosas importantes que hemos incidido y podemos incidir más, tenemos muchas propuestas, esperamos sean consideradas. Mire, por lo que nos dimos cuenta, lo que nos contestaron, pues como dicen, cada quien habla de la fiesta según le va, ¿no? Y yo creo que aquí la cuestión está en que la oposición está inconforme porque sus iniciativas, muchas de sus iniciativas que ellos consideraban importantes, no les dieron curso, no las aprobaron, pues ni siquiera las dictaminaron. Y por el lado del PRI, pues efectivamente todas las iniciativas, sobre todo el gobernador, pasaron, cuando menos la mayoría, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es el principal reclamo de la oposición, que pues la prioridad siempre son las iniciativas del gobernador. Pueden llegar un jueves y en una semana ya las están analizando, las están votando de manera muy rápida. Así va a pasar en este cierre de periodo en el que estarán sacando varias de las propuestas que envió antes en la penúltima más bien sesión los legisladores. Y bueno, por otro lado también, al menos del PAN y del PRD se nota que hay pues un poco, no sé si de agradecimiento de que ya les están aprobando algo, porque ya no es el mismo tono crítico. Yo creo que los congresos locales, a diferencia del federal, donde el presidente batalla para que le apruebe las iniciativas y a veces no se las aprueba, se las retarda, ¿no? Tienes algunas importantes allí que no le han dado trámite en los estados, pero en todos los estados y de todos los partidos. Los congresos son muy dóciles, bastante receptivos y muy fácilmente se convencen de que las iniciativas de los gobernadores son buenas. Y también la mayoría los convence fácilmente de que las de la oposición son malas, que no hay que tratarlas. Y yo creo que eso es una cuestión que distorsiona pues el peso institucional que debe tener en los poderes legislativos, que son contrapeso del Ejecutivo. Y eso no está ocurriendo en ninguna parte y creo que en eso no se ha avanzado en los estados como debieran, aún en un tiempo en que la sociedad es más reclamante, que supuestamente hay más pluralidad y más información, ¿no? Sí, la verdad es que en los análisis que se han hecho por parte de diferentes instituciones que evalúan el trabajo, el último índice donde se hace el comparativo de todos los congresos, una de las principales críticas es que la mayoría de las legislaturas locales no son contrapeso, no hacen ese trabajo hacia el Ejecutivo. Como la mayoría de las legislaturas tienen ahora sí que sus primeras minorías predominantemente del mismo partido que el Ejecutivo en turno, pues lo que hacen es ayudarle a sacar las iniciativas, hacerlas propias, apoyarlas, pero no dan ese contrapeso que es una función básica también del Poder Legislativo. Mire, en la práctica la función de par, el Poder Legislativo es par del Ejecutivo, aunque acá son más, pero de todos modos es par. Aunque muchos se asumen. Al gobierno lo integran tres poderes, y uno de los poderes, el más importante quizás es el legislativo, pero en la práctica el Poder Legislativo, la mayoría cuando el partido en el poder tiene mayoría en el Congreso local, pues también el legislativo se subordina al poder ejecutivo, y en la práctica, como alguien nos decía ahí con mucha crudeza pero mucho realismo, la Cámara se convierte en oficialidad aparte del poder ejecutivo, no es contrapeso, porque a veces ni siquiera quieren enriquecer las iniciativas que mandan los gobernadores, y hablo en general,
Sí, la verdad es que eso también es algo lamentable. Por supuesto que muchas veces los diputados se asumen como si fueran, estuvieran supeditados o a las órdenes del gobernador en turno, lo cual no es así, como tú mencionas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, los 75 diputados y el gobernador son pares y tendrían que estar en el mismo nivel, no solamente el presidente de la Junta de Coordinación en el Congreso o el presidente de la mesa directiva, porque son representantes más bien. Pero aquí lo malo es que muchos asumen que el gobernador es prácticamente su jefe y que ellos tienen que obedecerlo, a veces hasta en la oposición, ¿eh? Sí, en definitiva, desafortunadamente. Ahora hay una cuestión también, en otro aspecto que fallan y en esto no abundaron los diputados, es en la cuestión de la fiscalización, que es un poder, es una facultad del poder legislativo ya un tanto delegada a un órgano que depende de ahí, pero delegado mucho, y esa función sí no la han cumplido, y no la han cumplido aquí y en otras partes menos. Es decir, si Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, si Martín, ¿cómo se llama? El de Borges, el de Quintana Roo, y todos los que tienen problemas, Padres en Sonora, que era del PAN, si todos esos hubieran tenido un congreso, sus congresos hubieran sido vigilantes, fiscalizadores, atentos a cómo estaban ejerciendo el poder público, no tuvieran esos problemas que tienen ahora. O sea, ni siquiera ayudan al final de cuentas a los gobernadores, los dejan que cometan errores que al final de cuentas, cuando pierden, como ocurrió en estos casos, ahí están las consecuencias, ¿no? Sí, y definitivamente los dejaron muy sueltos, se notó, como varias veces lo hemos comentado aquí, que ha salido a la luz todo esto también, porque ganó la oposición y llegó la oposición a hacer denuncias, por supuesto, incluso antes de que estos gobernadores dejaran el cargo, ¿no? Y ahora lo que vemos ahí, pues es que esa falta de contrapeso del Poder Legislativo, como tú señalas, ha generado también un abuso por parte del Ejecutivo. Y se da en la mayoría de los casos, incluso a nivel más pequeño, quizá en los municipios, porque también los regidores muchas veces no hacen valer ese contrapeso. Pero en este caso, hablando de los diputados, muchas veces ellos solamente hablan de que pues ya logramos sacar una iniciativa. La queja de Morena, por ejemplo, es que no han logrado sacar prácticamente nada, que no les hacen caso, que son oficialía de partes, y eso también es una falta de respeto al legislativo, pero si ellos lo permiten, pues tampoco se pueden estar quejando. Sí, yo creo que incluso al final la incondicionalidad de los poderes legislativos hacia los gobernadores quizás es positiva de momento, a corto plazo, pero al final de cuentas es negativa, como lo estamos viendo con estos casos de los gobernadores que tienen problemas penales incluso en estos momentos, ¿no? Porque no les ayudaron. Es decir, un poder legislativo sumiso, dócil, obediente, no ayuda de verdad a gobernar, a bien gobernar. A veces deja que se gobierne mal, y eso obviamente perjudica al propio gobernador, pero sobre todo más a la sociedad, ¿no? Sí, sobre todo, y finalmente aquí también se le puede hacer un reproche, porque los diputados son ante todo representantes populares, y esa representación tiene que ser para todo, al momento de legislar, al momento de atender o no peticiones, y en este caso al momento de ejercer también esa facultad que tienen de ser contrapeso del Ejecutivo. Si seguramente quienes votaron por la oposición, por el PAN, el PRD, Morena, no votaron tampoco para que sean complacientes con el Ejecutivo. Yo no digo que sean una traba, que sean un estorbo, pero hay cosas en las que tienen que ser críticos y hay cosas en las que tienen que levantar la voz, y finalmente la fiscalización también es parte de eso, y como tú mencionas, pues prácticamente no hacen mucho trabajo en este asunto. Así es. ¿No? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.